Muy bien. Y pues como habrán visto también en los protocolos, en el caso de la práctica 13, que se trata principalmente de la preparación de estas disoluciones que les comento, experimentalmente es muy rápida, ¿no? Incluso podríamos pensar que en media hora, si está bien realizada la, la práctica, está bien pesados los reactivos, la medición del volumen es correcta, pues prácticamente en media hora se acabaría. ¿Okay? Pero pues hay que tomar en cuenta ciertos detalles. Claro, y esto se basa en las propiedades de las sustancias que, eh, que estamos manipulando. ¿No? Para esto, pues recordemos que desde la práctica 2 ya habíamos introducido el concepto de concentración. Claro, en aquel entonces se trataba de una concentración en unidades físicas, ¿no? Recordarán porcentaje en masa-masa, ¿no? La cantidad de masa del soluto por cada 100 gramos de toda la disolución. Y bueno, pues son unidades físicas porque es precisamente lo que podemos medir, ¿no? Con una balanza o con una bureta, una probeta, etcétera, ¿no? Ya sea de masa o volumen. En este caso, pues estaremos hablando de las unidades químicas, en donde para su uso, pues nos vamos a ayudar de las unidades físicas. Recordemos que eh, con ayuda de las masas molares podemos obtener una equivalencia entre los gramos, es decir, la masa, y la cantidad de sustancia, es decir, los moles. Por eso tenemos aquí la molaridad, que es una de las tantas unidades químicas que existen para expresar la concentración y aparte es la más común. Y pues ha habido algunos cambios en la IUPAC, recuerden que es el organismo que se encarga de dar todas estas regulaciones, y también en conjunto con el sistema internacional. Para lo cual, pues la molaridad se define, pues, lo más sencillo que podemos encontrar es que es el número de moles de un soluto por cada litro de la disolución. Y pues, ¿cómo lo expresamos normalmente? Eh, Decimos que en una nomenclatura antigua, en un sistema antiguo, se representaba simplemente con la letra M mayúscula, es decir, disolución 1 molar, disolución 0.5 molar, 3 molar, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues para evitar confusiones o para ser un poco más explícitos en, eh, en este aspecto, pues en lugar de utilizar simplemente la M mayúscula, pues se decidió mantener las unidades tal cual vienen aquí en esta fórmula, ¿no? Recuerden aquí que la molaridad es el número de moles de soluto entre el volumen de la disolución. Y si el número de moles, obviamente, está en unidades de mol y el volumen está en litros, por lo tanto, las unidades serán mol por litro. Entonces, se prefiere utilizar las unidades explícitas, es decir, mol sobre litro, en vez de únicamente la M mayúscula. Claro, ustedes podrán encontrar libros incluso recientes en donde se utiliza la M mayúscula, pero pues ustedes sabrán ya cómo identificar una u otra unidad. ¿No? Y pues no hay ningún problema, simplemente es cuestión ahí de detallitos, ¿no? Pero pues se refiere al mismo concepto. ¿Sí? Pues nosotros sabemos calcular número de moles a partir de la masa, ¿no? Dependiendo si es un elemento, si es un compuesto. Entonces no resulta tan ajeno el que nosotros podamos utilizar este tipo de ecuaciones, este tipo de expresiones para la concentración. Aquí lo importante es que ustedes conozcan que pues la molaridad es el número de moles por cada litro de disolución. Y bueno, sabemos las unidades. Ahora hay que conocer a la sustancia.
¿Cuáles son las sustancias que estamos manejando? Son tres principalmente, que es el nitrato de cobre, que viene ahí en su fórmula con algunas moléculas de agua. Quiere decir que el nitrato de cobre se encuentra hidratado. Esta sustancia, pues no hay que tener más que las precauciones básicas del laboratorio, nuestros lentes, nuestros guantes, nuestra bata y listo. Pues lo único que hay que tomar en cuenta es que pues si lo exponemos al ambiente, el nitrato de cobre puede eh, humectarse más, ¿no? Con el agua del ambiente puede adquirir una mayor cantidad de moléculas de agua, lo cual de alguna manera podría afectar nuestras mediciones en cuanto a la masa, ¿no? Por lo que, pues, sería un proceso que debemos hacer relativamente rápido, ¿no? Para evitar que se siga hidratando y no siga modificándose la masa del compuesto que nos interesa. Y otra cuestión es que todos nuestros reactivos, no importa si son esta sal, nitrato de cobre que les he mencionado, o si son el hidróxido, el ácido que estaremos revisando, deben estar a temperatura ambiente. Y esto tiene que ver con el material. Ahorita vamos a ver especificaciones del material. Ahora, aquí este dicho que pongo entre comillas, de no dar de beber a los ácidos. Esto es muy, muy importante principalmente cuando estamos manipulando ácidos fuertes, como es el ácido sulfúrico que estaremos revisando. A nosotros el laboratorista nos da o nos dice en dónde está un frasco que contiene el reactivo puro, es decir, así tal cual se viene de, de la fábrica, el ácido sulfúrico puro, debidamente etiquetado, etcétera, está en un lugar designado o nos lo proporciona el laboratorista, y a partir de esto vamos a preparar nuestra disolución de ácido sulfúrico. Pero aquí es muy importante. Eh, lo que usualmente haríamos para preparar una disolución es que colocaríamos una porción de ese ácido en un vaso de precipitados. Y pues simplemente se trata de llevar este ácido al volumen que me están pidiendo, ¿no? En el caso específico, pues nosotros vamos a preparar 100 mililitros. Entonces para tener la molaridad correspondiente, pues tomaremos unos mililitros de ese ácido fuerte y lo vamos a llevar a 100 mililitros con ayuda de agua destilada. Y pues lo que normalmente haríamos es tomar el ácido y después completar los 100 mililitros con agua. Pero al tratarse de un ácido fuerte, lo que ocurre es lo que se conoce como una reacción muy exotérmica. Es decir, libera mucho calor, mucha energía. Y lo hace de manera no muy violenta, pero relativamente violenta, que puede dar como brincos, ¿no? El líquido. Y eso pues incluso puede llegar a nuestra piel, a nuestros ojos. Por eso hay que tener mucho cuidado. No hay, eh, no hay que agregar agua al ácido. Tiene que ser siempre al revés. Previamente, en nuestro vaso de precipitados debemos tener una, eh, una pequeña porción de agua, ¿no? Para que sobre esa cantidad de agua agreguemos el ácido. De esta manera ya lo vamos a estar diluyendo un poco más. Ya no va a ser tan fuerte. Una vez que nos aseguremos que no ocurrió ninguna reacción exotérmica, no hubo brincos del líquido y está a temperatura ambiente, entonces ahora sí podemos proceder a seguir agregando el agua. Y lo podemos hacer porque ya nuestro ácido está diluido, no está completamente puro. ¿Sí? Desde aquí, este dicho que les pongo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver con detalles cuáles son los procesos de preparación de disoluciones, pero pues hace rato les comenté que íbamos a utilizar vasos de precipitado, pero no es aquí donde voy a terminar de realizar mi disolución. Todo esto que estoy haciendo
lo debo pasar a un instrumento que es el matraz aforado, que es un material volumétrico de vidrio que tiene la particularidad de que me puede medir volúmenes con una bastante buena precisión, ¿no? Recordarán desde la práctica 1, ¿no? Cuando hicimos estas mezclas de bicarbonato, hubo un apartado, ¿no? En donde se les proporcionaba la precisión o la incertidumbre o la tolerancia de los instrumentos. Y nos dimos cuenta de que el matraz aforado o el matraz volumétrico era de los instrumentos más precisos, aquellos que presentaban una menor cantidad de error. Entonces, por eso nos ayudamos de estos materiales para preparar nuestras disoluciones, para que nos dé exactamente el volumen que nosotros necesitamos. Y pues una vez que nuestra disolución ya está en este matraz, tenemos que homogenizar. Para eso pues existirán diversas técnicas en donde pues con ayuda eh, de las dos manos, con una se sostiene la base del matraz, con la otra se mantiene cerrado o tapado el matraz y simplemente se voltea, ¿no? Para que sea completamente homogénea nuestra disolución. ¿Sí? Y finalmente, todas nuestras disoluciones no se van a quedar en el matraz aforado. Hay que trasvasarlas a un recipiente adecuado. Lo que normalmente hacemos es pasarlas a recipientes de plástico. Y esto va en el sentido de que, por ejemplo, el hidróxido de sodio no es recomendable guardarlo en recipientes de vidrio. ¿Por qué? Porque ocurre una reacción entre esta base y los silicatos que están componiendo al vidrio. ¿Sí? Se va desgastando poco a poco el vidrio. Claro, no es un proceso que se lleva a cabo en una semana o en un mes, ¿no? Pero poco a poco, pues de alguna manera, pues se va adelgazando el vidrio y aparte, pues nuestra disolución, pues ya no es pura, ¿no? Ya tendrá ahí las impurezas del vidrio que estarán afectando, es decir, estos silicatos. Por eso no es recomendable guardar disoluciones básicas muy fuertes, como el hidróxido de sodio, en recipientes de vidrio. Por eso se prefiere en recipientes de plástico. Y pues lo mismo para las demás sustancias, ¿sí? Para eh, tener ahí nuestra colección de sustancias de disoluciones. Bueno, entonces, cuando nosotros partimos de un sólido, ¿qué vamos a requerir? Obviamente, en nuestra balanza. Y para esto, ya sea que, dependiendo del tamaño de nuestro vaso, va a ser sobre este el que vamos a introducir nuestra cantidad de sólido necesario para preparar nuestra disolución. O se puede utilizar, por ejemplo, un vidrio de reloj, ¿no? Para que en ese vidrio coloquemos nuestra sustancia y pesamos lo que tengamos que pesar. Claro, todo esto tiene que estar respaldado por un cálculo previo, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Aquí, pues, este procedimiento será, por ejemplo, para el nitrato de cobre o para el hidróxido de sodio, en donde tenemos los reactivos en estado sólido. ¿Sí? Bueno, entonces pesamos nuestra sustancia en un vidrio reloj o directamente en el vaso, dependiendo de qué tamaño sea el vaso y de la capacidad de la balanza también. Y posteriormente vamos a añadir agua destilada. Esto con el objetivo de disolver toda nuestra sustancia. ¿Cuánta agua agregaremos? Pues va a depender de cuánto vayamos a preparar de la disolución. Si vamos a preparar, digamos, unos 100 mililitros, pues con 20 mililitros de agua destilada sería suficiente, ¿no? Para empezar a disolver toda nuestra sustancia. ¿Sí? Aquí lo importante es tomar en cuenta cuánto vamos a preparar, porque pues fácilmente yo podría llenar todo mi vaso, pero si mi vaso es, por ejemplo, de 250 mililitros y yo necesito preparar 100, pues ya me pasé, ¿no? Ya hice un error fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta cuánto vamos a preparar para saber qué cantidad de agua debo añadir para empezar a disolver la sustancia. ¿Sí?
Y claro, pues nos ayudamos aquí de nuestro agitador de vidrio, ¿no? Para facilitar o para aprovechar la energía que da este agitador y se disuelva más rápido. Obviamente tendremos aquí nuestro matraz aforado, para lo cual, una vez que nosotros hayamos disuelto nuestra sustancia, vamos a eh, vertirlo aquí en nuestro matraz. Cabe mencionar que cuando nosotros hayamos vertido por completo el contenido aquí del matraz, es necesario hacer algunos lavados. ¿Por qué? Porque parte de nuestra sustancia se pudo haber quedado impregnada aquí en el vidrio. Entonces, al agregar unos mililitros, claro, sí, podríamos decir que es un chorro nada más, un chorrito de agua destilada. Entonces, así arrastramos todo lo que haya quedado en las paredes y lo llevamos aquí al matraz afuera. Claro, con estos lavados que estoy haciendo, tal vez lo lleve, dijimos que en un inicio agregábamos 20, ¿no? Entonces tal vez con los lavados lo puedo llevar incluso hasta 30, ¿no? Sigo sin estar, sigo sin pasar, ¿no? De la cantidad que yo requiero para hacer mi disolución. Entonces aquí en el matraz, digamos que ya tenemos 30 mililitros, ¿ok? Ya hice mis lavados, ya me aseguré de esta forma que ya no queda nada de mi sustancia aquí en el vaso, pues ya lo puedo lavar, ¿no? Y ya lo puedo retirar. Me paso a mi matraz y ahora, pues lo que sigue es agregar agua destilada aquí al matraz aforar, de tal manera que lo hagamos hasta un poco antes de esta marca que ustedes ven aquí, que se llama la marca del aforo. Y para esto, antes de almacenarlo, antes de llegar aquí a la marca del aforo, nos podemos ayudar de una jeringa o de otro tipo de pipetas un poco más sensibles para ir agregando gotita a gotita. Y pues esto se hace con el fin de que no vayamos a sobrepasar aquí la marca del aforo, porque si lo sobrepaso, ya no estoy teniendo el volumen de 100 mililitros. Voy a tener un poquito más. Y como yo ya partí de una cantidad fija de un sólido que yo calculé previamente, si me paso de la marca del aforo, ya mi volumen va a ser mayor, porque yo consideré preparar mi disolución con una cierta molaridad, a un cierto volumen. Si yo me paso, ya estoy excediendo ese volumen y con esto estoy afectando a la concentración que yo deseaba preparar. Por eso es que este último paso se debe realizar de manera lenta. ¿Sí? En unos momentos veremos cómo hay que hacerlo un poco más a detalle. ¿Sí? Una vez que yo preparé la disolución, se almacena en un recipiente de plástico, como se los mencioné previamente. Y claro, con su debida eh, etiqueta, qué sustancia es, qué concentración tiene, cuándo se preparó y quién lo preparó. Esto es muy importante para que llevemos un control adecuado de todo lo que estamos realizando en el laboratorio. Y, y para saber eh, si ya pasó una determinada cantidad de tiempo, pues determinar si aún contiene la misma concentración o ya no, porque pues obviamente las sustancias se van degradando con el paso del tiempo. Entonces, si preparamos una disolución hoy y queremos utilizarla dentro de un año, pues lo más seguro es que la concentración ya no sea la misma. Por eso es que se requiere también la, tanto la fecha como la concentración de la disolución. Bueno, vemos que ya analizándolo bien, no se trata de un proceso complicado. Solo hay que tomar en cuenta estas precauciones que vimos anteriormente. Algo que se me pasaba. En el caso del hidróxido de sodio, que es uno de nuestros sólidos, el hidróxido de sodio también es un compuesto que absorbe mucha agua. Entonces, si dejamos destapado nuestro frasco, nuestro reactivo de hidróxido de sodio sólido, hacia el ambiente, vamos a ver poco a poco, dentro de unos minutos siguientes, que toda
los granitos de hidróxido de sodio van a estar pegados porque absorbieron mucha agua y esto no es deseable, ¿no? Porque ya se impurificó de alguna manera nuestro reactivo. Entonces, para esto también hay que trabajar con relativa rapidez, ¿no? Para evitar el hecho de que absorba agua. Este tipo de compuestos que absorben agua muy fácilmente se conocen como higroscópicos. ¿Sí? Por ahí creo que venía ese término en su cuestionario previo. Y una cosa también importante del hidróxido de sodio, que al momento de que entra en contacto con el agua, ustedes van a sentir que el vaso donde lo están preparando se empieza a calentar. También es una reacción exotérmica, pero no tan violenta como lo sería la del ácido. Pues, hay que tener cuidado allí, porque pues dependiendo de la cantidad de hidróxido de sodio, a veces sí suele ponerse bastante caliente el vaso de precipitados. Entonces, nada más hay cuidado y, eh, y como se los mencioné, hay que esperar a que baje temperatura ambiente nuestra sustancia. ¿Y por qué hay que esperar a que baje a temperatura ambiente? Porque nuestro matraz aforado es un instrumento de precisión. Ya está correctamente calibrado para medir una cierta cantidad de volumen. En este caso, en este ejemplo, en esta figura, son 100 mililitros. ¿Qué pasa si yo introduzco una sustancia muy caliente? Ustedes saben que todos los materiales, al momento de que se eleva la temperatura, sufren procesos de expansión. Y cuando se regresa a la temperatura ambiente, esta contracción para regresar a su estado original no siempre será de la misma forma. Entonces, si eso ocurre en un matraz aforado, al momento de que agregamos el compuesto caliente, pues se va a expandir, va a variar la calibración con la que estaba hecha este material, y al momento de regresar a la temperatura original, pues obviamente se va a contraer de nuevo el matraz, pero ya no lo va a hacer a la posición en la que estaba originalmente. Entonces ya va a estar descalibrado, ya no nos va a medir. Claro, no es que sea un gran volumen el que vaya a cambiar, pero ya la precisión no será la misma. Por eso es importante que todo lo que introduzcamos en un material volumétrico, en este caso matraz aforado, tiene que estar a temperatura ambiente para evitar este tipo de situaciones. Todo esto es con respecto al material y preparación partiendo de un reactivo sólido. Complicación aparte tendrá el eh, eh, partiendo de líquidos, como lo veremos a continuación. Bueno, esto es lo que les mencionaba acerca de la marca del aforo, en donde eh, ustedes cuando introducen un líquido en una columna de vidrio, se va a formar lo que se conoce como el menisco, que es la base de esta curvita que ustedes pueden ver. Y este menisco se debe más que nada a la propia tensión superficial del líquido. ¿Okay? Y pues dependiendo del tipo de líquido, es como nosotros vamos a manejar nuestros aforos. Tratándose de líquidos transparentes, la base del menisco tiene que tocar o tiene que ser tangente a la marca del aforo, a la línea que vemos en el matraz. Esto cuando se trata de líquidos transparentes. Cuando se trata de líquidos oscuros no nos es tan fácil hacer esto, porque si es un líquido muy oscuro no tendríamos capacidad de ver la marca del aforo. Por lo que aquí lo que se decide es que las puntas del menisco sean las que toquen la marca del aforo. Claro, aquí esta figura es una exageración, pero así es como lo tendríamos que hacer. Es decir, un menisco no va a ser tan evidente, no va a ser tan grande, va a ser mucho más tenue, mucho más suave. Entonces hay que tener especial cuidado dependiendo del tipo de líquido bueno, sí, de la coloración del líquido que estemos preparando. ¿Sí? Aquí, en este,
ahorita me voy a olvidar que tengo líquidos oscuros. Pensando en que únicamente trabajo con líquidos transparentes, aquí, pues, aquí lo que llaman el enrase o llevar al aforo se hará de manera correcta si cumple con las condiciones que les mencioné, que la base del menisco toque la marca del aforo. Esto es la forma correcta de hacerlo. Si nos pasamos o si nos falta, obviamente ya hemos preparado mal la disolución. ¿Sí? Es la única precaución adicional que debemos tomar en cuenta para el uso del material del matraz aforado, del matraz volumétrico. Bueno, y aquí esta otra figura les muestra los diferentes tipos de menisco que hay. Esto es un menisco cóncavo, el que tendrán la mayoría de los líquidos, el agua o las disoluciones que vamos a preparar, de ácido, de nitrato, de hidróxido, todos van a tener este tipo de menisco. Pocas serán las sustancias que tendrán un menisco convexo, como el caso de la figura B. Ejemplos de esto, digamos que el mercurio. Ven ahí en esta fotografía que el menisco toma esta forma. Y acá pues será el caso clásico del agua, ¿no? Donde tendremos el menisco cóncavo. ¿Sí? Pero bueno, nos vamos a fijar que pues vamos a estar manejando este caso, sería el caso del agua y de todas nuestras disoluciones. Pero aquí les muestro todo el panorama para que vean que pues podemos tener tanto meniscos convexos como líquidos oscuros. Pues, para que tengan ahí toda la información necesaria. Entonces con esto pues seremos capaces de manejar nuestro matraz volumétrico. E incluso ustedes en casa pueden practicar cómo hacer un enrase correcto con la ayuda de, por ejemplo, una jeringa. Ustedes al momento de que eh, jalan con el émbolo, pues obviamente van a absorber una cierta cantidad de líquido y lo van a llevar al volumen deseado. Pues ustedes pueden practicar con eso para que al momento de que ustedes midan un volumen, comprueben que se cumple esta condición. O incluso pues ya pueden empezar a, a manipular un poquito más, por ejemplo, las jeringas, en donde ustedes van a tapar con pegamento, con silicón o lo que sea, la base de la jeringa, es decir, donde va la aguja, y ustedes con ayuda de otra jeringa o de algún otro objeto, pues se ponen a llenar su jeringuita hasta la marca que ustedes decidan y pues una vez que cumplan esta condición, que la base del menisco toque la marca, la que ustedes hayan decidido que sea su marca de aforo, y estaremos midiendo un volumen relativamente preciso, ¿no? Eso sí, sí es posible realizarlo en casa para que ustedes practiquen esta parte y que pues más adelante, cuando ya tengamos posibilidad de regresar a las aulas, a los laboratorios, pues ya sepan a lo que se van a enfrentar cuando necesiten preparar una disolución. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando partimos de un líquido. El procedimiento, desde cuando pasamos el contenido del vaso de precipitados al matraz y el lavado del vaso y todo lo demás, va a ser exactamente igual. La única diferencia es al inicio, en donde nosotros vamos a utilizar estos materiales, como por ejemplo son las pipetas. En este caso se trata de pipetas graduadas, que pues no son tan precisas como una pipeta volumétrica, pero pues obviamente no, tendremos una información suficiente para poder hacer nuestro experimento. Este otro tipo de pipeta es precisamente la que les comento, es la pipeta volumétrica, en la cual tal vez no se vea así de este tamaño la figura, pero ahí podrán ver que también tiene una marca de aforo, ¿no? Más o menos por esa posición. Y se trata exactamente de la misma forma
que en un matraz aforado. Nosotros vamos a succionar líquido por esta pipeta y lo vamos a llevar hasta la marca del aforo cumpliendo con las condiciones que hemos revisado. Es decir, que se va a formar el menisco y la base del menisco toque la marca del aforo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y esto no solamente es para las volumétricas, también aplica para las graduadas, ¿no? Y es el caso que les comento que ustedes pueden practicar en casa con una jeringa, ¿no? Aquí, por ejemplo, que tendremos que medir, digamos, 7 mililitros, que es este número que vemos acá, pues entonces nuestro menisco tendrá que estar de esa forma. Bueno, nosotros tomaremos con nuestra pipeta una cierta cantidad de nuestro ácido, de nuestro líquido que vayamos a utilizar. Claro, aquí, cosa muy importante, nosotros no vamos a introducir las pipetas directamente en el frasco o recipiente donde está nuestro ácido concentrado, nuestro ácido puro. ¿Por qué? Esto es debido a que nuestra pipeta puede estar contaminada con el ambiente, con alguna sustancia del aire o lo que sea. Entonces, si nosotros introducimos esta pipeta directamente en la botella del ácido, ya estaremos contaminando todo el ácido y echamos a perder todo el reactivo. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que vamos a vaciar parte de nuestro reactivo puro en un vaso de precipitados que deberá estar debidamente etiquetado. Aquí yo le puse disolución original, pero ustedes tendrán que ponerle, por ejemplo, ácido sulfúrico puro, ¿no? O concentrado, porque esto va a representar lo que tendríamos en el recipiente eh, que nos dio el laboratorista, ¿no? Y esto para evitar contaminar todo el material, ¿sí? Ahora, habrán visto también ustedes en el video, o en alguno de los videos que les recomendé, que al momento de utilizar una pipeta, se debe hacer un proceso que se conoce como impregnado o coloquialmente lo llamamos endulzado. Es decir, vamos a tomar una muy pequeña fracción de nuestro líquido original y con ese volumen que estará introducido en la pipeta, esto que estoy coloreando, vamos a pensar que es la cantidad de líquido que tomé. Entonces yo voy a manipular la pipeta de tal manera que este líquido que introduje pase por todo el cuerpo de la pipeta. Y de esta manera, toda la pipeta se quede impregnada con parte de ese ácido original. Y con este proceso de impregnado o de endulzado que les menciono, se lleve todas las impurezas internas que no pudimos sacar al momento de lavar en algún experimento anterior. ¿Sí? Este ácido o esta pequeña porción de ácido ya no nos sirve, ya va al recipiente que nosotros vamos a tener para los residuos, ¿no? Pero ya cumplió su función de acondicionar nuestra pipeta para preparar o para recibir cualquier líquido, siempre y cuando se trate de la sustancia que vamos a manejar. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya está endulzado, ya está impregnada, tomamos el líquido que nosotros hayamos calculado previamente de la disolución original y lo vamos a colocar en un tercer vaso de precipitados en donde vamos a preparar nuestra disolución. ¿Sí? Claro, tomando en cuenta las recomendaciones que les dije anteriormente. En el caso de que sea un ácido fuerte, un ácido concentrado, este vaso donde vamos a preparar la disolución ya debe contener lo que se conoce como una cama de agua o una pequeña porción de agua destilada, ¿sí? Para que no ocurra este brinco de la disolución que les menciono, esta reacción exotérmica, para que sea más suave. Entonces, aquí agregamos el ácido, verificamos que no, lo hacemos con cuidado para que no ocurran estos saltos y esperamos a que baje a temperatura ambiente y tal vez lo llenemos con un poquito más de agua destilada para que se pueda
disolver con mayor facilidad nuestro ácido. Y posteriormente, una vez hecho esto, procedemos como en el caso de la diapositiva anterior. Lo llevamos a nuestro matraz. De igual manera, haremos los lavados para arrastrar todo lo que se haya quedado pegado aquí en las paredes del vaso y procedemos exactamente igual. ¿Okay? Lo almacenamos en un recipiente y lo etiquetamos. ¿Okay? Entonces, todo este procedimiento es lo que se debe hacer para preparar cualquier tipo de solución. Y vimos los dos casos, partiendo de un sólido, partiendo de un líquido. No sé si hasta acá haya alguna pregunta. No, ninguna. Nada más por curiosidad. ¿Por qué algunas en el matraz aforado o en las pipetas, porque algunas sustancias que son convexas se ven convexas y otras cóncavas? Esto es debido a cómo es la estructura interna de la sustancia. En el caso del agua, me voy a regresar un poquito a la figura anterior. En el caso del agua, recordemos que dentro de su estructura se trata de una molécula polar, ¿no? Y esto hace que ya a forma macroscópica podríamos verlo como que presenta alguna afinidad o alguna atracción por otras moléculas que pueden ser polares o no polares. Y esto se traduce en que se ocurre cierta atracción entre las moléculas o los componentes del vidrio y el agua, de tal manera que se forma este tipo de meniscos, ¿no? Y así será para la mayoría de los líquidos, ¿no? Y también pues todo este proceso de la tensión superficial. En el caso de los meniscos convexos, quiere decir que son más que nada sustancias no polares, o por ejemplo, en este caso el mercurio, que se trata de un metal líquido. Todas los átomos de mercurio estarán bastante cohesionados, ¿no? Y pues solamente tienen afinidad consigo mismos, no con otro tipo de sustancias. Por eso evitarán la interacción con otro tipo de materiales, ¿no? Entonces no habrá una afinidad electrostática entre los átomos de mercurio y los componentes del vidrio. Se mantienen más unidos, están más cohesionados, por eso adquieren este menisco tipo convexo. Entonces tiene que ver mucho con la afinidad que tienen las sustancias y el tipo de fuerzas intermoleculares que puede haber. Recordarán esto del dipolo-dipolo y todo esto. Entonces todo este tipo de situaciones se ven involucradas para que observemos este tipo de efectos. ¿Okay? Muchas gracias. Por nada. Muy bien. Pues continuamos. Bueno, estos son los videos que les recomendé ver que acerca del manejo de material y pues habrán visto, se habrán dado cuenta de este proceso de impregnado o de endulzado que les comento, ¿ah? Para acondicionar nuestro material. ¿Sí? Ahora, para la práctica como tal, lo que se hace es que, pues, para todas nuestras sustancias vamos a preparar 100 mililitros. ¿Sí? Son hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y nitrato de cobre. Y aquí vemos las concentraciones a las que debemos de llegar. Para el caso del hidróxido y el ácido es 3 mol sobre litro y para el caso del nitrato de cobre es 0.1 mol sobre litro. ¿Sí? Y pues también datos importantes que requerimos para la preparación de nuestras disoluciones son las purezas, o en el caso del ácido sulfúrico incluso necesitamos la densidad. La pureza no es otra cosa más que la cantidad real de nuestra sustancia que tenemos por cada 100 totales. Y en este caso, si se dan cuenta, las unidades de la pureza están en porcentaje masa-masa, es decir, gramos de soluto por cada 100 de la disolución. Que quiere decir que el hidróxido de sodio, al tener una pureza del 95%, que quiere decir que por cada 100 gramos de mi reactivo,
de mis granos o de mis bolitas de hidróxido de sodio, por cada 100 gramos, 95 de ellos serán de hidróxido de sodio puros. El 5 restante serán cualquier otra impureza, ya sea del ambiente o de la misma preparación del reactivo, que no sea hidróxido de sodio. ¿Sí? Y pues para las sustancias tendremos diferentes purezas. Por ejemplo, aquí el nitrato de cobre vemos que es bastante puro. Por cada 100 gramos del reactivo, 99 gramos serán efectivamente de nitrato de cobre y 1 gramo pues de impurezas. ¿Sí? Ustedes para aquí llenar su tabla tendrán que colocar la masa molar. Recuerden que esto está en gramos sobre mol y vamos a utilizar aquí los valores de pureza y en el caso del ácido también la densidad, para que con estos datos determinemos las cantidades que nosotros debemos utilizar para preparar nuestras disoluciones. Vamos a ver estos cálculos y sobre de ellos, si van teniendo alguna duda, pues ya lo vamos checando. ¿Okay? Ok, gracias. En primer lugar, vamos a preparar 100 mililitros de hidróxido de sodio con una concentración 3 mol sobre el litro. Sabemos que la pureza de este compuesto es 95%. ¿Cómo vamos a empezar? Primero, vamos a determinar qué cantidad de moles necesitamos para nuestra disolución. Pues para esto nos ayudamos del volumen y de la concentración. Recuerden que la molaridad es el número de moles entre el volumen de la disolución. ¿Qué tenemos? Tenemos el volumen y tenemos la molaridad. Entonces necesitamos obtener el número de moles. Y es lo que estoy haciendo aquí. Yo voy a utilizar, como se los he mencionado, yo me acomodo más con los factores de conversión, pero si ustedes utilizan reglas de 3, adelante. Siempre y cuando no se equivoquen con las unidades, no tengo ningún problema. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, con ayuda de la molaridad, que 3 mol por litro, y pues tengo una de dos, o pasar este litro a mililitros, que es lo que hice acá, 1 litro son 1000 mililitros, o estos mililitros los paso a litros, que sería 0.1. Pues cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces se eliminan aquí mililitros con mililitros y me queda mol. ¿Okay? 100 por 3 entre 1000 me queda 0.3 moles de hidróxido de sodio. ¿Okay? Entonces, hasta aquí yo ya estaría respondiendo esta primera parte, ¿no? La cantidad de reactivo en mol para preparar la disolución. ¿Sí? Ya para la cantidad de reactivo, en este caso serán gramos, restaría transformar esta cantidad de moles que yo obtuve acá con ayuda de la masa molar a gramos. Pero el detalle es que aquí tenemos la pureza. Vamos a ver cómo utilizamos este dato. ¿Sí? Bueno, ya tengo aquí la cantidad de moles que necesito. ¿Sí? Después hago la transformación de moles a gramos con ayuda de la masa molar del hidróxido de sodio, que es de 40 gramos por cada mol. Entonces aquí yo ya elimino mol y me quedo con gramos. Entonces vemos que necesitamos 12 gramos de hidróxido de sodio. Aquí cuidado. Estos 12 gramos de hidróxido de sodio es pensando que nuestro reactivo es 100% puro. Y los datos del problema o del reactivo nos dicen que no es así, que está al 95%. Entonces, antes de que ya estemos contentos, de que ya lleguemos al resultado, nos falta este factor de pureza, no hay que olvidarlo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues este factor de pureza, así como se los mencioné, hay 95 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 totales. O estos 100 totales lo podemos llamar como 100 de sustancia impura o 100 del reactivo, como ustedes lo quieran llamar, pero que ustedes sepan diferenciar entre lo que tenemos, lo que necesitamos del reactivo y lo que tenemos de nuestra sustancia.
Entonces, ¿cómo voy a acomodar aquí mis factores? ¿O cómo es que yo propongo que, o cómo para mí es más fácil visualizarlo? De esta forma. Yo no voy a pesar hidróxido de sodio puro. Yo voy a pesar mi reactivo con estas impurezas. Estos 5 gramos, bueno, no 5 gramos, sino con una cierta cantidad de impurezas. ¿Sí? Por eso yo acomodo mi factor de esta manera. En donde, pues yo no tendré la capacidad de medir o de pesar los gramos de hidróxido de sodio puro. Yo voy a pesar los gramos de hidróxido de sodio impuro, porque no tengo manera de separar las impurezas de mi reactivo el necesario. ¿Sí? Entonces, por eso voy a requerir saber cuánto de mi reactivo impuro yo voy a necesitar para que yo asegurar que al momento de preparar mi disolución, que dentro de esas impurezas se encuentren los 12 gramos de hidróxido de sodio puro que necesito. ¿Sí? Y al hacer este cálculo, vean que yo tendré que pesar 12.63. Y si nos damos cuenta, dentro de estos 12.63, 12 serán de mi hidróxido de sodio. Los 0.63 excedentes son de las impurezas. Pero bueno, y ahí yo no puedo hacer nada. Pero pues yo ya me estoy asegurando que aquí, en esta cantidad, ya van los 12 gramos que yo necesito. ¿Sí? Por eso es que es muy importante tomar en cuenta estos factores de pureza. En este caso, como se trata del 95%, la variación no es mucha. Pero imagínense que la pureza sea, digamos, del 30%. Entonces, vean que sí habría una gran diferencia entre la cantidad que necesito y la cantidad del impuro. Por eso es muy importante aplicar adecuadamente el factor de pureza. Un error común que he visto que hacen los alumnos es que estos 12 gramos lo multiplican por ejemplo, 0.95. Pero si multiplican por 0.95, estarían disminuyendo aquí la cantidad. Les va a salir 11 punto algo, ¿no? 11.8, digamos. No tengo el valor exacto. Y dentro de esos 11.8 no están los 12 que yo necesito. Entonces estoy cometiendo un error. Por eso estoy acomodando mi factor de esta manera para yo tener un exceso. Y dentro de este exceso, ahora sí, dentro de este exceso ya va a estar lo que necesito. Entonces aquí, cuidado cuando utilicen los valores de pureza y que obviamente utilizaremos en las dos sustancias restantes. Entonces vamos a necesitar de 12.63 gramos de hidróxido de sodio y vamos a proceder como se los comenté en la preparación de las disoluciones. Lo colocamos en su vaso, lo disolvemos con agua, lo pasamos al matraz y listo. Ya tenemos nuestra disolución y lo almacenamos en su recipiente de plástico etiquetado adecuadamente. ¿Sí? Bueno, y aquí pues sí, es exactamente el mismo cálculo, pero yo lo coloqué de jalón, así de una sola vez, para que vean cómo es que se ve el manejo de las unidades sin tener que estar escribiendo los resultados en cada paso. Vean aquí que pues, mililitro de hidróxido se va con mililitro de hidróxido, mol de hidróxido se va con mol de hidróxido y gramo de hidróxido se va con gramo de hidróxido, para que al final me quede la cantidad de la sustancia impura que yo necesito a través de la sucesión de todos estos factores y llego exactamente al mismo resultado. ¿Okay? Entonces, si ya ustedes ya tienen práctica y ven que sí se les hizo más fácil el método de los factores de conversión, pues pueden aplicar el factor directo, más bien la sucesión de factores directos y listo, llegan al resultado solicitado. ¿Okay? Un procedimiento similar será para las demás sustancias. Vamos a ver qué pasa con el ácido sulfúrico. Porque aquí no se trata del reactivo sólido, se trata de un reactivo líquido. Vamos a empezar igual, porque vean que vamos a preparar la misma cantidad con la misma concentración. Entonces vamos a empezar exactamente igual.
vamos a determinar el número de moles necesarios. Y es exactamente lo mismo. Vean que son igual 0.3 moles. ¿Qué requerimos? Pues se trata de un reactivo líquido, pero no podemos pasar directamente de moles a mililitros. Tendremos que pasar antes a gramos, antes de irnos a los mililitros. Y para esto, lo mismo, nos ayudamos de la masa molar del ácido sulfúrico, que es de 98. Aquí no se confundan con este 98. Este 98 es la pureza. Y este otro 98, si hacen el cálculo, les va a dar que es la masa molar del ácido sulfúrico. Entonces no vayan a confundir estos dos 98. Bueno, entonces aquí pasamos de moles de ácido a gramos de ácido sulfúrico. 29.4 gramos de ácido sulfúrico. Sin embargo, pues recuerden que este ácido no es puro. Bueno, más bien, estos 29.4 son puros, pero no es lo que yo voy a obtener del recipiente. Yo al extraer un poco de ese líquido, yo voy a obtener este ácido más sus impurezas. Entonces, de nuevo, utilizo aquí el factor de pureza. Y aquí no lo llamé como ácido impuro, lo llamé simplemente como ácido concentrado. Simplemente para cambiarle, para que no se queden con que siempre hay que ponerle impuro. No puede ser con cualquier cosa siempre y cuando nosotros identifiquemos de qué se trata. Entonces sabemos que pues de la pureza hay 98 gramos de ácido sulfúrico por cada 100 totales, o en este caso por cada 100 del ácido concentrado. Y sigo manejando gramos porque las unidades de la pureza es por ciento masa-masa, es decir, gramos de soluto sobre 100 gramos de disolución. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esta forma, yo tengo que, en realidad, yo tendría que obtener, que sacar del recipiente original 30 gramos de ácido sulfúrico concentrado. Ahora sí, no vamos a pesar el ácido sulfúrico. ¿No? Nosotros vamos a extraer un volumen. Para eso nos vamos a ayudar de la densidad. De esta forma, vamos a pasar de gramos a mililitros de la disolución. Entonces voy a utilizar este factor para llegar a lo que yo necesito. 30 gramos de ácido sulfúrico concentrado, lo divido entre la densidad y llego a que se requieren entonces 16.5 mililitros del ácido sulfúrico concentrado. Aquí, pues, dentro de estos 16.5 mililitros, yo me aseguro que están estos 30 gramos impuros y dentro de estos 30 gramos impuros ya están los 29.4 que yo necesito para tener esta concentración en este volumen. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de líquidos, es un poquitito más complicado, nada más porque se añade el factor de la densidad. Claro, hay que tomar en cuenta, muy importante, que la densidad siempre va a representar al reactivo impuro. Por eso lo aplico hasta el final. Esta densidad no es del ácido sulfúrico puro, por eso no lo utilicé en este punto. ¿Sí? Lo utilicé hasta el final porque siempre las densidades de los reactivos van a estar relacionadas con respecto a las cantidades, a las sustancias impuras. Entonces ahí cuidado con esa parte. Es lo que hay que tomar en cuenta para la preparación de compuestos líquidos con impurezas y cuya densidad conocemos. Listo. Vamos con una última sustancia, que es el nitrato de cobre. Aquí nos están diciendo que vamos a preparar 100 mililitros de nitrato de cobre, pero nos dicen que el reactivo tiene 2.5 moléculas de agua. ¿Sí? Y vamos a prepararlo al 0.1 mol sobre litro. ¿Sí? Aquí no tendremos mayor complicación, simplemente al momento de determinar la masa molar, hay que tomar en cuenta estas 2.5 moléculas de agua y es exactamente lo mismo que en el caso de el hidróxido de sodio. ¿No? Y no hay ningún problema.
vamos a comenzar exactamente igual, determinando el número de moles que requerimos del nitrato de cobre. Ahí está, ya lo obtenemos. Esta cantidad de moles la pasamos a gramos con ayuda de la masa molar. Recuerden que la masa molar es considerando todo, el nitrato de cobre más estas moléculas de agua. Y llegamos a la cantidad en gramos. Y finalmente aplicamos el factor de pureza. Y vean que pues aquí prácticamente será lo mismo, 2.35 y 2.33. Pero bueno, al tener este exceso, ya nos estamos asegurando de que tendremos los 2.33 necesarios para esta concentración en este volumen. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como ven, pues ya hicimos gran parte de lo que sería el informe, ¿no? Porque ya resolvimos aquí las cantidades necesarias que se requieren en la práctica 13. Pero lo hicimos porque requerimos de estos datos para lo que sigue, que es la sucesión de reacciones que en donde va a estar involucrado el, el cobre, para este llamado ciclo del cobre que les comentaba. Bueno, ya tenemos, bueno, todo esto es lo que se tiene que hacer antes de preparar la disolución. Entonces, siempre el primer paso es nuestros cálculos para saber cuánto hay que tomar de nuestros reactivos. Si no tenemos los cálculos previos, no seremos capaces de saber cuánto vamos a utilizar en la balanza o cuánto vamos a tomar con nuestra pipeta. Por eso siempre hay que nosotros tener un cálculo previo de lo que vamos a preparar y con esto nos damos cuenta también del tipo de material que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo solicito al laboratorista una pipeta de 50 mililitros, pero yo solamente requiero 16, como lo vimos en el caso del ácido? Ah, bueno, entonces, pues, no voy a requerir una pipeta de 50, yo me voy con una pipeta tal vez una de 20 o de 25. Entonces, esto nos ayuda a saber qué material también yo voy a utilizar. Y por eso es que se hace de manera previa. Muy bien. Y bueno, ya que tenemos nuestras disoluciones, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellas? Con ellas, ¿sí? Pues esta última práctica que involucra eh, aplicar todos estos conocimientos que aprendimos de cálculo de moles, de material volumétrico, etcétera, pues se conjunta en un experimento bastante llamativo, muy bonito, ¿no? Ustedes lo habrán visto también en estos videos que les recomendé, que pues se parte de cobre, se hace una serie de reacciones con él y llegamos de nuevo a cobre. ¿Sí? Claro, en el caso específico del cómo está diseñada nuestra práctica, no vamos a empezar desde cobre, vamos a empezar desde el nitrato de cobre, que sería el siguiente paso. Este es el ciclo que vamos a estar siguiendo. El primer paso, el que nosotros no hacemos en el laboratorio, es la reacción de cobre con el ácido nítrico. ¿Y esto por qué? No lo hacemos porque esta reacción, al momento de que se lleva a cabo, libera gases un tanto tóxicos. Por ejemplo, libera dióxido de nitrógeno, que es un gas de color marrón con un olor característico y que pues es relativamente tóxico. Entonces por eso no hacemos, al menos en este primer semestre, no hacemos esta reacción. Nosotros partimos desde aquí, desde tener la disolución de nitrato de cobre. Para eso fue la disolución de la práctica anterior, la preparación de nitrato de cobre. Como habrán visto ustedes en los videos que les recomendé, ahí sí colocan una cierta cantidad de cobre y agregan el ácido nítrico y ustedes observan que se libera este gas marrón que les comento, que es el óxido de nitrógeno. ¿Sí? Nosotros partimos de aquí
pero pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a llegar de nuevo al cobre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar una porción de nuestra disolución de nitrato de cobre, lo colocamos en un vaso de precipitados y le vamos a añadir hidróxido de sodio. Creo recordar que en la práctica, en el protocolo menciona que es 1 mililitro lo que se agrega, no recuerdo bien. Bueno, se agrega este mililitro y pues vamos a ver más adelante que este mililitro es un exceso, porque no va a reaccionar el completo mililitro, va a reaccionar solamente una pequeña parte de ese hidróxido de sodio. Al momento de agregar el hidróxido de sodio, ustedes vieron en el video que la disolución comenzó a precipitar. Se formó un sólido de color azul, bastante bonito, un azul celeste. Ese precipitado es hidróxido de cobre. Aquí, la única precaución que hay que tener es que nos aseguremos que al momento de que agregamos el hidróxido de sodio, nos aseguremos que todo el nitrato de cobre que colocamos se haya terminado. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Pues que haya bajado completamente nuestro sólido y la disolución que tenemos arriba, que se llama el sobrenadante, sea de color transparente. Esto quiere decir que ya no hay presencia del nitrato de cobre y ya todo está precipitado. ¿Qué es lo que se hace posteriormente? Este vaso con el precipitado se va a calentar para favorecer la liberación de moléculas de agua en el hidróxido de cobre. Y de esta manera lo llevemos al óxido de cobre. Y esta reacción se ve muy fácilmente. Pasamos de un color azul, celeste muy bonito, a un color café muy oscuro o incluso hasta negro, ¿no? Que es el óxido de cobre. ¿Sí? Y simplemente con calentamiento pasamos de uno a otro. ¿Qué hacemos una vez que tenemos el óxido de cobre? Lo que vamos a hacer, lo habrán visto, es un proceso de filtración, ¿no? Este proceso de filtración se hace para eliminar todos los excesos que haya de hidróxido de sodio que agregamos al inicio. Se coloca en un embudo con un papel filtro y lo que permanece en el papel filtro puede estar contaminado todavía con hidróxido de sodio. Pues para eso se hacen lavados con agua, ¿no? Hasta que nos aseguremos de que ya no hay presencia del hidróxido de sodio. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que ya no hay presencia de hidróxido de sodio? Pues vamos a medir. Eh, Recuerdan ustedes en la práctica 5 cuando medimos el pH de las diferentes sustancias que formamos, ¿no? Que eran rojos para los ácidos y azules para los básicos. Entonces, si nosotros añadimos gotas de indicador a lo que está saliendo del embudo, nos vamos a dar cuenta que si todavía sigue saliendo de color azul, quiere decir que todavía tenemos presencia de hidróxido de sodio, cosa que no queremos, ¿no? Que vamos a tener que seguir lavando hasta que salga de un color entre verde y amarillo, quiere decir que ya está neutro, ¿okay? Y ya no tenemos interferente del hidróxido de sodio y tenemos únicamente el óxido de cobre. Este óxido de cobre lo mantenemos ahí en su papel filtro y vamos a agregar poco a poco ácido sulfúrico con el objetivo de disolver este óxido de cobre y pasarlo por completo a su siguiente forma, que es el sulfato de cobre, que tendrá un color similar al nitrato de cobre, tal vez un poco más pálido, y de igual manera la coloración azul correspondiente, y esto lo haremos hasta que ya no haya presencia aquí del compuesto negro o café del óxido de cobre. Lo tendremos ya todo disuelto y finalmente se agrega un trozo de zinc o puede ser zinc en polvo o zinc en lo que se llama en granallas para que ocurra la última reacción.
es decir, el paso de sulfato de cobre a cobre sólido. Aquí lo que ocurre es un intercambio. El zinc toma el lugar del cobre y el cobre el lugar del zinc, por eso es que se genera aquí el cobre sólido. Y cuando haya concluido la reacción, simplemente lo tratamos de aislar de todas las sustancias que pueden estar alrededor de él, lo pesamos y ya tendremos ahí nuestro cobre de alguna manera purificado. ¿Sí? Y con esto estaríamos completando todo el ciclo del cobre. ¿Sí? Vamos a ver estos pasos ya con números para saber las cantidades teóricas que se necesitarían de todas las sustancias. Y serán cálculos similares a los que hicimos para las disoluciones. Nada más hay que tomar en cuenta qué tenemos y qué necesitamos para llegar a lo que me están pidiendo. En esta otra diapositiva están las reacciones completas y balanceadas que se llevan a cabo. Y pues bueno, esta diapositiva les sirve a ustedes para completar parte de su informe, ¿no? Que en una de las tablas hay que colocar las reacciones que se llevan a cabo en cada paso. Me parece que no está esta por la situación que les comentaba. Partimos desde el nitrato de cobre. Partimos de esta cantidad y llegamos por último al sólido. ¿Okay? Y vean que pues ya están balanceadas todas las reacciones. ¿Okay? O sea, ustedes ya tienen la presentación, ya tienen esto para que puedan hacer el llenado de dicha tabla. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el protocolo? Que vamos a tomar 10 mililitros, aquí lo puse en pequeño, 10 mililitros del nitrato de cobre con esta concentración, 0.1 molar. ¿Okay? ¿Cómo lo voy a hacer? Con ayuda de una pipeta volumétrica, tomando en cuenta las condiciones que les mencionaba, ¿no? Que todo esté a temperatura ambiente, lo de la marca del aforo, todo esto. Claro, con el previo proceso de impregnado, ¿no? Que les mencioné al inicio. Tomamos los 10 mililitros y lo colocamos en un vaso de precipitados. Posteriormente, añadiremos este mililitro de hidróxido de sodio para que se lleve a cabo esta reacción. Sin embargo, como se los comenté, este mililitro de hidróxido de sodio es un exceso. Y a veces no queremos, simplemente por practicidad, para que no nos tardemos mucho en eliminar todas las impurezas que hayamos añadido, pues requerimos conocer cuál es la cantidad exacta o la cantidad teórica que se necesita agregar de hidróxido de sodio. ¿Sí? Bueno, para esto, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a requerir la cantidad en moles que hay presentes de nitrato de cobre. Y recuerden que es volumen multiplicada por la concentración y ya nos da el número de moles. Y con ayuda de la reacción nos podemos dar cuenta del paso siguiente. ¿Qué nos dice la reacción? Que un mol de nitrato de cobre reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio. Bueno, entonces ya lo podemos utilizar como un siguiente factor de conversión para pasar de moles de nitrato de cobre a moles de hidróxido de sodio. ¿Sí? Perfecto, ya tenemos la cantidad en moles de hidróxido de sodio y con ayuda de la concentración del hidróxido de sodio, recuerden que era de 3 mol sobre litro, como ya tenemos moles de hidróxido de sodio, ahora lo que requerimos es conocer la cantidad de mililitros de hidróxido de sodio que vamos a necesitar para saber qué tan lejos estaba lo que nos menciona el protocolo, que era 1 mililitro. Entonces, aplicamos ese último factor de conversión y llegamos a la cantidad exacta de mililitros que yo necesito. Y todos se los presento en un solo cálculo. Estos 10 mililitros de hidróxido de cobre son los que yo estoy adicionando al inicio. Lo multiplico por su concentración para pasar de mililitros de nitrato de cobre a moles de nitrato de cobre.
¿Qué me dice la reacción? Que se requiere de 1 mol de nitrato de cobre por cada 2 de hidróxido de sodio. Bueno, entonces paso de moles de nitrato de cobre a moles de hidróxido de sodio. ¿Y cuál es la concentración del hidróxido de sodio? Es 3 mol sobre el litro. Entonces, utilizo también este factor para pasar de moles de hidróxido de sodio a los mililitros que yo necesito, que yo requiero. Entonces, al hacer todas las operaciones, vemos que se requieren 0.67 mililitros de hidróxido de sodio. Y vean que sí es considerablemente menor que el mililitro que me solicita el protocolo. Entonces, para evitar tener excesos, yo con una pipeta, con una pipeta pequeña, podría medir aquí los 0.67 mililitros, que a pesar de que se ve que estaría un poco complicado, pues como ya tenemos práctica y midiendo, y no solo en esta, sino en prácticas anteriores, el uso de la pipeta, pues no será tan complicado medir 0.67. Para esto requeriríamos una pipeta de 1 mililitro, ¿no? que tenga graduaciones hasta los centésimos, y si las hay, sin ningún problema. Pues podemos medir estos mililitros de hidróxido de sodio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la característica de esta reacción? Que se trata de una precipitación. ¿De quién? Del hidróxido de cobre. ¿Cómo saber cuánto se me está generando de hidróxido de cobre? Voy a partir exactamente de lo mismo. ¿Sí? 10 mililitros de nitrato de cobre por la concentración, tengo el número de moles. Y ahora no me interesa el hidróxido, me interesa saber cuánto se me va a generar de hidróxido de cobre. Y muy sencillo, vean que 1 mol de nitrato de cobre me genera 1 mol de hidróxido de cobre. Entonces vean que el factor es 1 y 1. Lo único que cambia, como se los mencioné en sesiones anteriores, lo único que cambia son los apellidos de las unidades. Paso de moles de nitrato de cobre a moles de hidróxido de cobre. Y vemos que se está produciendo esta cantidad. No me interesa pasarlo a número de gramos porque no voy a pesar la cantidad de hidróxido de cobre. Yo me voy a quedar con esto para las siguientes reacciones. Me sirve este dato. La siguiente reacción es el calentamiento. El calentamiento del hidróxido de cobre para pasar a óxido de cobre que se libera agua. ¿Sí? Y como nada más es el paso de un precipitado azul a un precipitado negro, y tampoco me interesa saber cuánto voy a pesar de esto, pues me quedo de igual manera en número de moles. Vean que yo estoy partiendo de esta cantidad de 0.001 de hidróxido de cobre y veo que 1 mol de hidróxido de cobre me genera 1 mol de óxido de cobre. De igual manera, 1 y 1 tengo la misma cantidad, pero ahora de óxido de cobre. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues la reacción del óxido de cobre con el ácido sulfúrico. Aquí voy a requerir saber cuánto ácido sulfúrico voy a necesitar. Y pues para esto recordemos que también ya sabemos la concentración del ácido sulfúrico, ¿no? Que así como el hidróxido de sodio era 3 mol sobre litro. Entonces voy a utilizar este dato para saber cuánto o qué volumen voy a necesitar. Bueno, ¿qué tenía en la diapositiva anterior? Que yo parto de que tengo 0.001 mol de óxido de cobre. Entonces, ese dato lo voy a utilizar aquí. Y veo en mi reacción que por cada mol de óxido de cobre se requiere 1 mol de ácido sulfúrico. Entonces yo paso de mol de óxido de cobre a mol de ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Y cuál es la concentración del ácido sulfúrico? Es 3 mol sobre el litro. ¿Sí? Entonces aquí yo paso, ahora sí, de moles de ácido sulfúrico a mililitros de ácido sulfúrico. ¿Sí? Y vean lo que se necesita. 0.33 mililitros del ácido sulfúrico. ¿Sí?
No recuerdo en el protocolo qué volumen mencionaba, creo que ni siquiera menciona volumen, nada más lo necesario para que puedan disolver el óxido de cobre. ¿Okay? Pero vean lo que se necesita, una cantidad minúscula de esta sustancia. ¿Okay? Ya viéndolo de manera experimental, si nosotros agregamos únicamente 0.33 mililitros, no se va a llevar automáticamente todo el óxido de cobre. Recuerden que lo teníamos en un papel filtro, sino nada más una pequeña parte que va a pasar por el embudo. Para no gastar un exceso de ácido sulfúrico, esto que bajó por el embudo lo puedo reciclar, lo puedo llevar nuevamente al óxido de cobre que tengo en el papel filtro y así sucesivamente hasta que se me termine el precipitar. Puede ser una forma de hacerlo. O, como dice el protocolo, añadimos tanto ácido sulfúrico que se necesita para disolver todo el óxido de cobre. Cualquiera de las dos. Nada más que recuerden que ese exceso nos va a afectar al final. Ahorita vamos a ver en dónde me puede afectar. Muy bien. Entonces ya sabemos cuánto necesitamos del ácido sulfúrico, pero también requerimos saber cuánto del sulfato de cobre se me está generando. Voy a partir exactamente de lo mismo, de que tengo esta cantidad y del hecho de que un mol de óxido de cobre me genera un mol de sulfato de cobre. Y como sigue siendo una reacción de uno que me produce uno, tengo exactamente la misma cantidad, pero ahora de sulfato de cobre. Bueno, ya para la última reacción es el paso de sulfato de cobre a cobre sólido. Para eso voy a requerir añadir una cierta cantidad de zinc. ¿Cuánto voy a añadir de zinc? Si ven, simplemente es repetir lo que se hizo anteriormente. Entonces voy a hacer un paso similar a este, en donde yo tengo aquí mi cantidad en mol de sulfato de cobre, que era el que habíamos llegado, y veo que pues por cada mol de sulfato de cobre se requiere un mol de zinc. ¿Okay? Entonces aquí yo paso de moles de sulfato de cobre a moles de zinc y con ayuda de la masa molar del zinc yo paso de moles a gramos. ¿Okay? Entonces, esta será la cantidad de zinc necesaria que yo tendría que añadirle a el sulfato de cobre. Y aquí es donde viene el problema. Si en el paso anterior yo añadí un exceso de ácido sulfúrico, no esto 0.33, sino añadí más, pues voy a requerir añadir un exceso también del zinc sólido. Porque lo primero que va a ocurrir es que este ácido en exceso va a atacar al zinc en vez de que el zinc reaccione con el sulfato de cobre. ¿Qué tanto en exceso de zinc yo tendría que agregar para evitar este fenómeno? Pues para eso hay que anotar cuál es la cantidad de ácido sulfúrico que yo agregué. ¿Cuánto en exceso de estos 0.33 yo agregué para eso considerarlo en la cantidad de zinc añadida? ¿Okay? No nos vamos a meter tanto en ese punto porque pues ya se haría demasiado complicado, pero pues en la práctica, si lo hiciéramos realmente, sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Bueno, entonces se requiere esta cantidad de zinc en sólido, 0.065, para reaccionar con este sulfato de cobre. ¿Okay? Lo añadimos, permitimos que ocurra la reacción y pues obtendremos el cobre sólido. ¿Cuánto cobre sólido debería obtener o la cantidad teórica que se estaría produciendo aquí? Pues de igual manera parto de mi cantidad de sulfato de cobre. Yo sé que un mol de sulfato de cobre me genera un mol de cobre por los coeficientes que son 1 y 1, y con ayuda de la masa atómica del cobre yo llego a la masa que debería obtener. ¿Sí? Y estoy diciendo que debería obtener porque pues durante todo este ciclo, toda esta serie de reacciones, pudo haber pérdidas,
pude haber añadido de más algo. Entonces, todo esto se va a reflejar al final. Y eso lo debemos cuantificar, lo debemos calcular. Hasta aquí, todo es el procedimiento teórico. Cuánto voy a necesitar de cada cosa y cuánto estaría obteniendo de cada producto, hasta llegar aquí al cobre sólido. ¿Sí? Este es mi objetivo, llegar a los 0.063. Claro, esto recordando que, me voy a regresar, de que partimos de 10 mililitros de nitrato de cobre. Si yo parto de otra cantidad, como se los voy a mostrar en los datos experimentales, si yo parto de otra cantidad, mi objetivo final no son estos 0.063, porque todo va a depender de la cantidad que yo puse de nitrato de cobre. Si yo puse 10 mililitros, debo llegar a esto. Si yo pongo 15, si yo pongo 20, si yo pongo 30, voy a llegar a otra cantidad distinta a esta. Y pues va a ser el caso que ustedes van a realizar. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Bueno, estas reacciones, pues es la tabla que les comento, en donde pues ya tienen ustedes las reacciones, ustedes tendrán que completarlas y balancearlas, y con ayuda de los videos, ustedes pueden aquí anotar cuáles son las características de cada uno de los compuestos de cobre. Que el nitrato de cobre es una disolución azul, el hidróxido de cobre es un precipitado azul, etcétera, etcétera. Así como ustedes lo van viendo en los videos, pueden ir llenando aquí esta tabla. ¿Sí? Muy bien. Ahora les muestro los datos experimentales. Aquí pues añadí unas filas más simplemente para que sea más fácil para ustedes hacer su reporte. ¿Sí? Claro, olvidé mencionarles que todo este procedimiento de añadir el hidróxido, de calentarlo, de añadir el ácido y luego el zinc, se tiene que hacer por triplicado, ¿sí? Para que tengamos resultados confiables. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, en esta tabla, ¿qué les estoy poniendo? Les estoy poniendo la cantidad de la cual estoy partiendo, que son 20 mililitros. Recuerden que toda la explicación anterior me basé en que yo comencé con 10 mililitros de hidróxido, de nitrato de cobre. En este caso, para estos datos experimentales, se requirieron 20 mililitros por cada experimento. ¿Okay? Entonces, no se les vaya a pasar ese detalle. No vamos a, mi objetivo no va a ser este 0.063, va a ser una cantidad distinta, porque estoy partiendo de una cantidad distinta. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrán que hacer todos esos cálculos, claro, tomando como guía o como base todo lo que acabamos de ver. No hay ningún problema. ¿Sí? Y aquí, entonces, ustedes tendrán que calcular cuál es la cantidad teórica de hidróxido de sodio que se necesita, cuando en los experimentos se añadieron 2 mililitros. ¿Okay? Es decir, me voy a regresar para que quede más claro. Tienen que hacer un cálculo similar a este, ¿no? A este que estoy encerrando, en donde ustedes van a partir de 20 mililitros, no de 10, y van a llegar aquí a otra cantidad. Claro, ustedes ya lo pueden ir intuyendo, ¿no? Si yo estoy colocando el doble de volumen, pues tendría que obtener el doble, ¿no? Pues hay que comprobarlo, ¿no? Ustedes tendrán que hacer el cálculo completo y correcto. ¿Okay? Esa cantidad teórica que se necesita es la que ustedes colocarán aquí en el espacio correspondiente. Lo mismo para el ácido, lo mismo para el zinc, y ustedes tendrán que decirme cuál es la cantidad teórica de cobre que se tendría que haber obtenido. Y aquí pues están todos los datos experimentales, ¿no? Aquí se añadieron estas cantidades del ácido, pero pues no son las necesarias, son excesos. Ustedes colocarán aquí lo que realmente se necesita. De igual manera, para el zinc, y aquí pues tendremos que obtener
una cantidad de cobre que se debió haber obtenido. Y aquí vean que pues ya se obtuvo una cierta cantidad de cobre para cada experimento. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con todos estos datos? Con todos los datos experimentales, con estos tres, ustedes van a calcular la masa promedio, que lo colocarán en esta celda. Y posteriormente, ustedes con este promedio y con la cantidad teórica van a obtener el llamado rendimiento de la reacción. Este rendimiento me cuantifica todo lo que les comenté, todas las posibles pérdidas, todos los posibles excesos, todo eso va a estar aquí. Lo usual es que tengamos rendimientos cercanos al 100%. Vamos a ver con estos datos experimentales qué tan bien o qué tan mal se hizo esta reacción. ¿Cómo vamos a calcular este rendimiento? Con ayuda de esta ecuación. Para cada uno de los experimentos, vamos a calcular el rendimiento dividiendo la masa experimental entre la masa teórica. ¿Okay? Tendremos el rendimiento del primer experimento. Para el segundo exactamente lo mismo. La masa experimental entre la cantidad teórica, multiplicamos por 100 y ya tendremos el segundo rendimiento. Y lo mismo para el tercer experimento. Entonces tendremos tres valores de rendimiento. Y con estos tres valores calcularemos el rendimiento promedio. ¿Sí? Y con esto ya podremos hacer nuestras conclusiones, ¿no? ¿Qué tan bien o qué tan mal se hizo el experimento? ¿Sí? Y un factor adicional es el error, que pues teóricamente tendría que ser de 0, pero obviamente no va a ser así. ¿Sí? Y para calcular el error, lo vamos a hacer de esta forma. La masa experimental, es decir, esta masa experimental, le voy a restar la masa teórica. Si nos da negativo, obtenemos un valor absoluto y lo vamos a dividir entre la masa teórica multiplicada por 100. Y será mi error del experimento 1. Lo mismo haré para el experimento 2, el experimento 3 y saco un promedio. ¿Okay? Y con esto pues ya tendré todos los elementos, todas las herramientas para poder hacer las conclusiones de mi práctica. ¿Okay? Y finalmente, pues bueno, ya son los videos que ya les había recomendado, en donde están todos estos experimentos para que ustedes puedan visualizar todo lo que se lleva a cabo. Y pues finalmente tendremos aquí el informe, que en este caso pues se tratará de un informe doble, pero pues se dan cuenta que pues ya lo de la práctica 13 está casi todo resuelto, ¿no? Nada más es con respecto a las preguntas. Y lo mismo serán, en este caso, ambos cuestionarios previos, los rombos de seguridad, las tablas llenas, los cálculos, porque vean que ahora sí van a ser muchos cálculos, y con sus resultados, pues haremos el análisis correspondiente y responder el cuestionario final. ¿Sí? Ya con esto estaríamos concluyendo. Y pues lo último que nos queda es el tercer examen parcial, que será la próxima semana, pero pues como ya no nos vamos a ver, se los anuncio de una vez. Y pues a lo largo de esta semana yo voy a subirles en el grupo de Facebook el examen, el tercer examen parcial, para que lo tomen en cuenta de acuerdo con la calendarización que de igual manera les subí en días pasados, ¿no? Para que conozcan ahí la fecha de entrega del dicho examen y que también recuerden todo lo de sus exámenes en línea. ¿Sí? No sé si hasta acá haya alguna duda o alguna pregunta. Ninguna. Muy bien.